Lo dijo en la primera hora. La discusión, sin duda, en estas horas tiene que ver con... Estamos 30 de diciembre. El año se termina mañana. Y el domingo 5 de diciembre, es decir, en vísperas de que volvamos a las actividades, tomando en cuenta que tendremos feriado extenso de 5 días dispuesto por el gobierno del presidente Noboa, pero para el domingo 5, que comienza oficialmente la campaña electoral, la gran expectativa es qué va a hacer el gobierno y cómo va a justificar un hecho claramente cuestionable desde la interpretación que están haciendo algunos sobre lo que dice la norma. La norma es absolutamente clara y esta postura que expreso en este momento es la misma postura que he mencionado desde hace meses en este espacio. No hay argumento jurídico válido que justifique que el señor presidente de la República, al convertirse en candidato, eluda la obligación legal de someterse a una licencia obligatoria sin sueldo durante el tiempo que se efectúe la campaña electoral. ¿Qué dice el Código de la Democracia? El Código de la Democracia señala que para un proceso electoral, cuando se trata de algún dignatario de elección popular que quiere participar en el siguiente proceso electoral optando por otro cargo, me explico, un legislador, un asambleísta que quiere ser candidato presidencial, tiene que renunciar previo al registro de la inscripción de su precandidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Ejemplo, lo hizo Henry Kronfle, quien ostentaba el carácter de asambleísta nacional e incluso ejercía la presidencia de la Asamblea. Él tuvo que renunciar para poder registrar su inscripción como precandidato a la presidencia de la República, luego fue calificado y se convirtió en candidato. Diana Pasley es otro ejemplo, citando justamente casos en los cuales tuvieron que renunciar al cargo que estaban desempeñando para optar por una candidatura a un cargo distinto al que justamente se estaban desempeñando. Eso dice la norma, pero ¿qué también dice la norma? Para aquellos que buscarán la reelección, que participarán por el mismo cargo, están ejerciendo el cargo, legisladores, presidente, etcétera, están ejerciendo el mismo cargo, tienen que someterse a una licencia obligatoria desde el inicio de la campaña electoral. Ojo con la diferencia. Para el caso de aquellos que optan por un cargo distinto, tenían que renunciar, no pedir licencia, renunciar como requisito previo a la inscripción de su candidatura. Para el caso de quienes buscan participar para ser elegidos para el mismo cargo, no se precisa la renuncia, pero sí la licencia obligatoria desde el momento en el que inicia la campaña electoral. ¿Cuándo comienza la campaña? El domingo 5 de enero. ¿Hasta cuándo? Hasta el jueves 6 de febrero, porque la primera vuelta electoral será el domingo 9 de febrero. Simple. La norma no admite ningún tipo de exclusión, no dice la norma, ¿ya?, que para el caso de la muerte cruzada que implica elecciones anticipadas y si un presidente que ganó esas elecciones anticipadas fue elegido para completar un periodo, que, ojo, jurídicamente, este periodo del presidente Noboa, jurídicamente, es un periodo que le permite completar el periodo para el que originalmente fue elegido Guillermo Lasso. Y jurídicamente es cierto que si el presidente Noboa llegase a ganar la elección próxima y se posesiona el 24 de mayo del 2025, será jurídicamente su primer periodo y tendrá la posibilidad de volver a presentarse para el mismo cargo si se completan los 4 años en las elecciones de 2029. ¿Me explico? Ya, jurídicamente. Pero la norma o el espíritu de la norma no va de la mano con esta interpretación que ha sido generada por parte de las autoridades. Esto fue materia de la conversación que tuvimos el pasado viernes con el ministro de Gobierno, José de la Gasca, en este espacio. Que el ministro incluso reconocía que la posición de quien les habla, y él no estaba de acuerdo con la posición de quien les habla, como yo tampoco estoy de acuerdo con la posición de él, y eso lo hablamos en esta conversación que tuvimos,
ellos manejan un criterio distinto. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo José de la Gasca el viernes aquí en A Primera Hora. Póngale, por favor. Esa norma que implica la licencia es para evitar que la autoridad que busca la reelección no se beneficie del aparataje propio de las funciones que está desempeñando. Entonces yo creo que ahí se está mezclando lo uno con lo otro, porque me parece que no hay una discusión de ningún modo en el sentido de que este periodo de Daniel Noboa no se computa. Ya, si llega a ganar las elecciones y se posesiona, será su primer periodo. Pero la licencia y la campaña, ministro. Mauricio, pero usted lo está diciendo, no se computa porque no es reelección. Pues. Sí, de acuerdo. Es que en esa parte estamos de acuerdo. Pero el tema es que la norma, el Código de Democracia, lo que prevé el Código de Democracia es que una autoridad en funciones no utilice los recursos, el aparataje de su propia investidura para hacer campaña. Ese es el espíritu de la norma. Los demás estarían en desventaja. Esa es su interpretación, porque hay varios escenarios ahí derivados fácticos también que pueden ocurrir, pero a mí lo que sí me preocupa es que estemos queriendo aplicar un artículo que claramente, literalmente habla de reelección, cuando ya se ha interpretado en estos casos. Fabricio, ese artículo 93, dígame usted si está señalado si es aplicable para un escenario derivado de la muerte cruzada. Alguien dirá que sí, otros dirán que no, pero ya la forma como debe interpretarse el concepto de la realidad jurídico-política que dejó la muerte cruzada es que no estamos ante ningún escenario de reelección. Entonces no puede ser que sí entendamos que es reelección para efectos de contar un solo periodo para que después pueda elegir a su caso de reelección, pero en otros casos no, por el tema de lo que tiene que ver con la campaña. Pero no se está estirando demasiado la norma, ministro de la Gasca. De alguna manera no se está interpretando, tratando de estirar la norma para adaptarla por la cuestión política de no encargar la presidencia a la señora Abad. Lo mismo podría decir desde otro escenario. Pero yo me estoy basando, Fabricio, en la interpretación que ya ha dado la Corte, que es a la única que le compete interpretar esa situación derivada de la muerte cruzada. Entonces yo lo que le digo es en un concepto muy, no estirado, sino más bien de que respete los derechos, de que este no es un caso de reelección. Esa es la postura del ministro. Totalmente distinta a la postura que quienes habla la ha mantenido y la mantiene. Yo no voy a cambiar mi forma de pensar sobre esto. Yo discrepo con la postura del ministro. A ver, el ministro tiene razón cuando invoca esta sentencia de la Corte Constitucional del 2010 respecto de la naturaleza de la muerte cruzada, pero se está pretendiendo mezclar esa sentencia con lo que dice el Código de la Democracia, porque el espíritu de la norma que está vigente desde 2020 era que una autoridad que está ejerciendo un cargo no se beneficie de todo el aparataje que ostenta y la función que ostenta para poder hacer campaña en desmedro del resto de candidaturas. Es decir, es una norma que apunta a garantizar equidad, entre comillas, en el desarrollo de la campaña. Al respecto, la jurista Melania Carrión publicó esta madrugada un hilo muy interesante. ¿Y por qué es pertinente leer a Melania Carrión? Melania Carrión fue asesora de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en el tiempo en que Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, ejercía la presidencia de esa comisión. Y Melania, por supuesto, desde su condición de asesora, contribuyó a la construcción de las reformas al Código de la Democracia. Es una de las personas que con mayor profundidad conoce el espíritu de esas reformas. Dice Melania Carrión, les voy a contar por qué los dignatarios de elección popular que se candidatizan al mismo cargo deben pedir licencia para la campaña de manera obligatoria y que así lo establece el artículo 93 del Código de la Democracia reformado en el año 2020 luego de un amplio debate. Vamos al 3 de diciembre del 2019. Luego de un amplio debate y más de 5 continuaciones de la sesión, que es la 492 del Pleno de la Asamblea Nacional, se aprobó el siguiente texto. ¿Cuál es el texto? Los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud de inscripción de la candidatura. Lo que decía hace un momento, lo hizo Henry Kronfeld, lo hizo Diana Pasley, entre otros. Renunciaron antes de presentar la inscripción de su candidatura. Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Clarito. Eso consta en el artículo 93 del Código de la Democracia. ¿Qué explicaba la ponente
de esta propuesta que finalmente fue aprobada mayoritariamente. Ya les voy a explicar con cuántos votos se aprobó. Reelección, licencia obligatoria para reelección al mismo cargo desde el inicio de la campaña electoral. Eso es lo que consta en la norma. En cuanto a las candidaturas. ¿Qué dice luego Melanie? El texto fue resultado de aportes de diversos legisladores que, basados en criterios de igualdad, transparencia en el uso de recursos y ética pública, propusieron que se modifique el texto vigente para que la licencia no sea optativa, sino obligatoria. ¿Qué decía el texto anterior? El texto vigente hasta 2019. Decía, los dignatarios que opten por la reelección inmediata podrán, no deberán, podrán, optativo, facultativo, hacer uso de licencias sin remuneración desde la inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones. El texto reformado, los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de la licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Pasamos del podrán, potestativo, al deberán, mandatorio, obligatorio. Cita Melania. Algunos asambleístas con Freddy Alarcón propusieron que la licencia sea desde la inscripción de la candidatura. La razón, se cuestionaba que quien esté en ejercicio de una candidatura no esté en igualdad de condiciones que otros candidatos. Finalmente, el texto del artículo 93 fue parte de un paquete de más de 180 artículos que reformaban el Código de la Democracia. El Ejecutivo presentó 18 objeciones. ¿Cuál Ejecutivo? El de Lenín Moreno. Lenín Moreno era presidente de la República. Su gobierno presentó 18 objeciones. Una de ellas, el artículo 93, proponía que la licencia sea desde la inscripción de las candidaturas. Pese a que asambleístas como Henry Cucalón y Héctor Muñoz coincidían con el Ejecutivo en que la licencia debía ser desde la inscripción de la candidatura, la Comisión de Justicia tenía criterios divididos y solo al final resolvió sugerir la ratificación del texto aprobado. En la sesión 652 del 22 de enero del 2020, durante el debate del informe de la objeción, la ponente, Jimena Peña, explicó las razones que primaron en la decisión de la comisión. Efecto en la gestión pública, ya que una licencia desde la inscripción supondría 100 días de ausencia. Por eso se decidió circunscribir la licencia para quienes buscan la reelección, es decir, buscan que sean elegidos para el mismo cargo, exclusivamente durante el tiempo de la campaña oficial. Los 30, los 31, los 35, los 45 días de campaña, lo que disponga el CNE. En este caso estamos hablando de 31 días de campaña, del 5 de enero al 6 de febrero. Y no desde el momento de la inscripción. La Asamblea, con 122 votos, entre otros, 122, una Asamblea de 137, 122, aprobó la ratificación del artículo 37 que reformó el 93 para promover mayor igualdad, adecuado uso de recursos, de evitar una competencia asimétrica y por ética pública. Es decir, 122 parlamentarios en una asamblea de 137. Una mayoría abrumadora en el Parlamento aprobó este texto que establece la obligatoriedad de someterse, no es optativo, a una licencia para poder hacer campaña cuando se trata de participar en una elección para el mismo cargo que se ostenta. Dice Melania, ¿por qué el legislador no estableció diferencia o diferente excepcionalidad en caso de elecciones anticipadas, conociendo la sentencia de la Corte Constitucional de 2010, que el ministro de la Gasca la invoca y que algunos constitucionalistas también la invocan? Simple, porque es una regla que no admite excepción, la de la licencia, como sucede con las reglas del gasto electoral o de la inscripción de candidaturas. Dicho esto, lo único que cabe es el cumplimiento obligatorio de la ley. Melania además me comparte otros insumos adicionales. El Tribunal Contencioso Electoral, dice la jurista, en la sentencia por la plena paridad, en que el Consejo Nacional Electoral trató de señalar que había excepcionalidad porque se trataban de elecciones no regulares, fue claro en señalar que no procede tal. Y yo creo que esto es pertinente. ¿Se acuerdan el año pasado? ¿Se acuerdan que inicialmente había esta discusión e incluso
hubo precandidaturas que ya se presentaron con binomios entre hombres. Tal vez el ejemplo más emblemático que ustedes deben recordar fue el de Jan Topic con Pedro José Freile. Por mencionar este ejemplo que es el que tengo ahora mismo en la retina. Y luego, lo que hizo el Tribunal Contencioso Electoral es señalar que no cabe excepcionalidad. Y dispuso que se aplique la paridad para las elecciones anticipadas. Y por eso se cayó, por mencionarles este caso, esa precandidatura, y desde las elecciones anticipadas de agosto del año pasado, ya se había dispuesto la obligación de los binomios hombre-mujer, mujer-hombre, es decir, paritarios. Ojo con ese detalle que me parece absolutamente interesante. Me dice acá José Antonio, el presidente Noboa fue elegido en un proceso que tuvo el nombre de elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 y hoy es presidente constitucional de la República. Es decir, su cargo y atribuciones no son diferentes a otro presidente electo en proceso electoral. No veo por qué debería aplicarse de otra forma la norma del pedido de licencia. Tengamos claro esto. Pero además, ayer ha comenzado una suerte de campaña para tratar de, no sé pues, tratar de cuestionar a los críticos sobre este tema. Ya les voy a mostrar qué es lo que se ha difundido en estas horas. En el CNE hay una suerte de cisma a la interna, porque al menos 2 de los 5 consejeros ya han expresado su postura respecto de la licencia. El uno de ellos fue Enrique Pita hace pocos días. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral publicó un post en su cuenta de ex, antes Twitter, advirtiendo lo que dice el artículo 93 respecto de la obligatoriedad de someterse a una licencia. Ya no dice pedir licencia, debe acogerse a una licencia obligatoria para poder participar en una campaña para la reelección. La otra es Elena Nájera, que este fin de semana emitió una carta dirigida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Póngale, por favor, el primer documento. Esta es la carta que le envía la consejera Elena Nájera a la magíster Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Entonces, vamos a leer lo resaltado. La duda, la especulación y hasta la desinformación han copado la escena pública respecto hacia el presidente de la República, que también es candidato a la misma dignidad. ¿Debe o no solicitar licencia sin remuneración para desarrollar a tiempo completo su actividad en el marco de las elecciones generales del 2025? Cita más abajo Elena Nájera que esto debido a que algunas vocerías han tomado como referencia de forma errada el contenido de la sentencia emitida el 9 de septiembre del 2010 por la Corte Constitucional, y eso que se refiere al tema de la muerte cruzada. Añade Elena Nájera, frente a esta situación el CNE no puede seguir guardando silencio. Entonces cita algunos puntos invocando lo que dice la Constitución, lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional, lo que dice el Código de la Democracia. Póngame el siguiente, por favor. La siguiente página. En el numeral 6 de la comunicación que le envía Elena Nájera, lo que está en el cuadrito, dice: consecuentemente y para salir de dudas, ¿el presidente de la República fue elegido una vez? Sí, en las elecciones presidenciales y legislativas del 2023, en tal virtud recibió su credencial del CNE, se posesionó, nombró ministros y ejerce sus funciones como jefe de Estado. Si los ciudadanos lo quieren volver a elegir, ¿esta sería una reelección? Pregunta la consejera. Sí, es una reelección. Reelección proviene del latín electio, del verbo elegere, elegir, y el prefijo re, que significa volver a. En esencia, la reelección implica volver a elegir. La reelección es un precepto político que permite a un ciudadano quien ha sido elegido para una función pública sujeta a un periodo de tiempo determinado por la Constitución y las leyes, el derecho a volver a postularse y ser nuevamente electo una o más veces para la misma posición. Y cita lo que dice el diccionario electoral. Sin embargo, dice Elena Nájera, conforme a la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, este periodo, producto de la muerte cruzada, no se computará como reelección al no ser regular, es decir, un periodo de 4 años, sino que es el periodo que sirvió para completar el delazo. Y más abajo dice: en este orden de ideas y con el único propósito de que actores y grupos interesados no continúen confundiendo ni desinformando a la ciudadanía, le solicito de manera urgente que el CNE
se pronuncie oficialmente y con absoluta independencia respecto de la obligatoriedad por parte del presidente de la República de solicitar licencia previo al inicio de la campaña electoral. Esto con el objetivo de precautelar principios básicos como el de igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. Y más abajo dice, en conclusión, el primer mandatario, al estar en un proceso de reelección inmediata para el mismo cargo, está obligado a pedir licencia sin sueldo según el Código de la Democracia. Gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con la postura de Elena Nájera y de Enrique Pita. Y no lo estoy diciendo ahora, lo vengo expresando hace semanas. Y me parece muy cuestionable la manera como, saliéndonos de la tesis o del entorno del presidente de la República, pero hablando de gente de afuera, que tratan de estirar la norma como plastilina e interpretar un espíritu completamente distinto al que motivó que la Asamblea Nacional reforme el Código de Democracia. Pero ¿qué pasaba antes? Porque claro, en las últimas horas dicen, ¿por qué están ahora algunos sectores políticos reclamando? Si antes no querían someterse a la licencia. Entonces, vamos a hacer un recorderis. Póngame el primero, por favor. Esta es una nota de Diario El Universo del 15 de marzo del 2009. Correa justificó su negativa a solicitar licencia para campaña. Para el presidente Rafael Correa, ser candidato a la reelección mientras ejerce sus funciones en el Ejecutivo no es necesariamente una ventaja. Por el contrario, durante estos 45 días, en forma soterrada, somos blanco de una serie de críticas de parte de la campaña electoral disfrazada de libre expresión. Con licencia nos libraremos de todo aquello, pero sería una irresponsabilidad. Esto decía Correa el 15 de marzo del 2009. ¿Por qué? Porque para esa fecha la licencia era optativa, no era obligatoria. Póngame el siguiente, por favor. El mismo actor político. El 20 de febrero del 2015, presidente Correa, es un error pedir licencia obligatoria para hacer campaña electoral. El mandatario ecuatoriano se preguntó hoy que en el caso de que el presidente pida licencia, ¿quién gobierna? Se puede descalabrar todo. ¿Qué pasa si el vicepresidente está también de candidato? Son cosas bonitas, pero no son muy pragmáticas. En ese tiempo, otra vez, la licencia era facultativa, optativa, no era obligatoria. Pero vamos al 3 de febrero del 2020. Siguiente. El 3 de febrero del 2020, hace casi 5 años, entraron en vigencia las reformas al Código de la Democracia que describimos hace minutos cuando leí el hilo de Melania Carrión. Siguiente. ¿Qué se incluyó allí? Diario El Comercio citaba, por ejemplo, el 13 de julio del 2020, candidatos a reelección en 2021 deberán pedir licencia sin sueldo. La reforma electoral obliga a que los candidatos para la reelección en 2021 soliciten una licencia sin sueldo. ¿Ya? Gracias. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque me parece muy cuestionable lo que están haciendo algunos de tratar de citar un escenario que no tiene nada que ver con el actual. Cuando Rafael Correa opinaba lo que opinó en 2020, en 2009 y en 2015, que podemos cuestionarlo desde lo político, pero desde lo jurídico no había obligación en el Código de la Democracia. Desde 2020, 3 de febrero del 2020, la licencia es obligatoria cuando alguien se candidatiza para un proceso electoral buscando el mismo cargo. Y es el caso del señor presidente de la República. Cualquier cosa que se diga en contrario a esto es una manera muy cuestionable de pretender estirar la norma. De esto vamos a hablar más adelante con Daniel González. Por cierto, no nos hemos olvidado de la situación de desaparición de los 4 niños. 22 días. Ya vamos a conversar con la periodista Carol Noroña, que ha seguido de cerca este tema y que conoce mucho de los aspectos de seguridad. Ya lo vamos a conversar más adelante. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.